Bien, pues ya estamos en esta segunda parte de este día, Jueves Santo. Vamos a hablar ahora de la meditación. Ya que hayas leído 2, 3 veces con esta actitud, eh, ahora vamos a leerlo, la misma Sagrada Escritura, y vas a usar, puede ser un lápiz, una pluma, ya sea que lo quieras hacer directamente en la Sagrada Escritura. Yo lo hago en la Sagrada Escritura y además lo coloco en mi libreta. En la meditación es un nivel de lectura mucho más profunda, mucho más detallada. ¿Y cuál es como que la característica que tienes que tener en cuenta? Cuando estés haciendo la lectura, tienes que, en esa apertura interna, detectar cuáles son las palabras que te llaman la atención, los verbos que te llaman la atención, las frases que pudieran llamarte la atención, las actitudes de algún personaje, si es que hay ahí un personaje que te llame la atención y que venga ahí, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el Evangelio dice, y Pedro insistió, yo subrayé eso, ¿por qué? Porque a mí me llamó esa actitud de él. Entonces, palabras, verbos, frases, indicaciones también, personajes, que aquí tenemos a Pedro, tenemos a Jesús, eh, y bueno, y tenemos a los discípulos, en plural, los personajes del Evangelio. Em, y te voy a dictar unas preguntas que te van a permitir profundizar en esta meditación. Pero lo primero, haces la lectura, ¿ok? Después de hacer la lectura, bueno, o durante la lectura, o en el proceso de la lectura, te vas deteniendo y vas subrayando o vas anotando en tu libreta. Yo de preferencia te diría en la Sagrada Escritura, yo uso un marcador de estos, déjame enseñarte. Ahí se ve algo como verde y rayado de esta parte, ¿ok? Y más mis apuntes acá en mi libreta, porque tienen una finalidad, obviamente. Personajes, palabras, frases, verbos. eh, Te estoy dando de lo que a ti te puede llamar la atención. Ojo, no es que todo. Es que no, Nelson, no encontré frases que me llamaran la atención, aunque vengan, pero no me hizo eco. Es que aquí es lo que te haga eco y te estoy dando claves de interpretación en este momento de la meditación. A lo mejor solamente sean los verbos, los personajes palabras, una frase. Eso depende de ti, solamente de ti. ¿Ok? Entonces, dicho esto, cuando tú estás haciendo la lectura y repito, yo aquí subrayé lo que tenía que subrayar, que al final voy a compartir algo de mi reflexión personal. eh, Te voy a dejar estas preguntas que van a ayudar a entrar a un nivel más profundo de estos ejercicios espirituales, en la meditación. Yo lo comparo, este método, esta técnica, como una serie de edificios, como un edificio, pero hacia abajo, ¿sí? Con niveles hacia abajo. Vamos profundizando más y pasamos a otro piso, ya a otro piso, y al nivel 2, nivel 3, nivel 4, hacia abajo. Profundo, profundo, profundo. Primera pregunta. Ya que sacaste tus frases, tus palabras y subrayaste lo que tenías que subrayar, en esta actitud, obviamente, todo el proceso es un momento de oración. Todo el proceso es un momento de oración. Pero no hay que entender la oración como aquella actitud piadosa que estás practicando con Dios. Ya estamos platicando con Dios. Es más, esto que estoy haciendo es una manera de hablar con Dios, aunque sea un video. Es mi manera de hacer oración, una manera de darle una ofrenda a Dios. Entonces, para que no nos confundamos. Entonces, en esta etapa de la meditación,
las preguntas serían las siguientes. Señor, ¿por qué me es significativo aquello que subrayé? ¿Para qué me es significativo aquello que subrayé? 2. ¿Qué me quieres decir a mí con lo que me está llamando la atención? ¿Qué me quieres decir a mí, Señor? Aquí entra otras preguntas y van en la línea del contexto de tu etapa de vida. Yo tengo un contexto de etapa de vida, familiar, laboral, o de negocio, familiar, relacional, amigos, todo lo que implique las relaciones sociales, todo lo que implique, en este caso, pues mi actividad emprendedora, o sea, lo que implique tu familia, o sea, es un contexto. Muy bien. En esta etapa de tu vida, 2020, ahí va la pregunta. ¿Qué es lo que quieres que me dé cuenta hoy, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que me dé cuenta hoy, Señor, en relación con estas circunstancias que estoy viviendo? ¿Cuáles? No lo sé. Eso tú lo sabes. Las tuyas, ¿sí? Las tuyas, que es personal. Entonces, ¿qué es lo que quieres que me dé cuenta, Señor? En esta etapa de mi vida, con lo que estoy viviendo y a lo mejor tienes alguna enfermedad, a lo mejor tienes algún reto de vida, a lo mejor tienes un gozo, una alegría, a lo mejor tienes un proyecto, a lo mejor tienes una situación familiar, a lo mejor contexto de tu vida. Siguiente pregunta. Con lo que acabo de subrayar, Señor, ¿con qué me identifico? Con lo que acabo de subrayar, Señor, ¿con qué me identifico en este relato? Hablo del Evangelio, ¿no? ¿Con qué me estoy identificando? ¿Con quién por ejemplo, yo con Pedro me estoy identificando en dos líneas, ¿sí? Algo Dios me quiere decir, ¿no? ¿Ok? Ya sé qué me quiere decir. Y a ti, con lo que tú vas a subrayar, con lo que tú vas a encontrar, ahí va la pregunta. En esa línea va la pregunta. ¿Con qué me estoy identificando yo, Señor, en este relato? Y finalmente, otra pregunta que es, con esto que estoy descubriendo, recuerda que cada vez que te hagas las preguntas, da un espacio para estar en una actitud voy a ponerlo de la siguiente manera. A mí me gusta mucho el campo y me gusta mucho lo que son los borregos, las chivas, las cabras. Y me gusta mucho ver cómo están después de que agarraron algo de hierba, se la llevan a la boca, están así, rumiando, se dice. Están rumiando. Bueno, así es. Esta parte de la meditación es estar rumiando la palabra de Dios, masticándola, sacándole jugo, saboreándola. Por eso las preguntas me van a permitir sacarle jugo, saborear. ¿Ok? Entonces, en esta dinámica, la última pregunta es, ¿qué quieres mostrarme de mí mismo? Con esto, Señor, que estoy descubriendo, ¿qué quieres mostrarme a mí? ¿Qué me quieres mostrar? ¿De qué quieres que me dé cuenta? Con lo que acabo de leer, con lo que acabo de subrayar, con lo que me acaba de llamar la atención. Obviamente, para entonces, como ya respondiste las otras preguntas y hiciste tus anotaciones, esa pregunta va a ser con una respuesta mucho más rica a nivel de tu conciencia. Porque donde Dios habla es, sí, en la palabra de Dios, pero dentro de nosotros se llama conciencia. En este lugar sagrado de nuestra mente, de nuestra psique, donde resuena algo, vamos a llamarle intangible, pero que solamente nosotros lo podemos experimentar. Y no hablo de ay, estoy sintiendo, voy a empezar a temblar y voy a empezar ahí digo, con todo respeto, ¿verdad? A sacar rollos ahí de lenguas y asuntos raros, ¿sí? Que ese es otro tema, pero bueno. No, a Dios no le gusta el escándalo.
¿sí? A Dios no le gusta la faramalla, diríamos también. Dios trabaja de una manera muy sutil, muy chingona, porque es muy sutil. Tan sutil que cuando vino al mundo Jesús, no lo hizo de manera estrafalaria. Lo hizo muy sutil, en la oscuridad de la noche, en un pueblucho, en un pesebre, en un lugar que no es propio de un rey, en un lugar que no es propio del Hijo de Dios. ¿Ves? Cómo a Dios le encanta ser simple, sencillo, sutil, pero poderoso con la sutileza. Nada más como dato. Muy bien. Ya que terminaste la etapa de la meditación, escribiste, entraste en una dinámica mucho más sensible, estás descubriendo cosas, estás maravillándote de, wow, qué interesante. Estás en una actitud de sorpresa, de atención, tus sentidos se han potencializado, tu atención se ha dimensionado, el enfoque, y entonces entramos a otra profundidad más de nuestros ejercicios, que es la oratio o la oración. En esta oración, pero repito, todo es oración, pero ahora vamos a entrarle a este otro nivel de oración, es con lo que estoy descubriendo en la meditación, en la meditatio, en lo que ya estoy escuchando, porque curiosamente ya cuando tú empiezas a tener las respuestas, las que sean, ya hay una actitud de escucha de tu parte. En más o en menos depende de cada persona, ¿ok? Y vamos a entrar a un momento de una charla más intensa. Ahora sí, vamos a entrar a esta charla con lo que acabas de descubrir, con la materia prima que acabas de descubrir. Ahora sí, vamos a tener un coloquio, una charla con el maestro, o con Dios Padre, o con Jesús, el maestro, donde la dinámica es la siguiente. Tú, cuando estás con tus amigos o tus amigas, cuando estás platicando, ¿a poco no está muy sabrosona la plática, no? Bueno, ese es el tipo de oración que a Dios le gusta. Sin máscaras, tal como eres, sí, a lo mejor en una actitud piadosa si tú gustas, depende de la personalidad, pero como yo le tomo la palabra a Jesús, que dice que Él ya no nos llama siervos, sino amigos, y como amigo le hablo y le digo, Señor, qué maravilla lo que acabo de descubrir a través de la palabra. Y ahora le haces una pregunta a Él, en esa charla, en esa intimidad, en ese estar dándole vueltas a lo que acabas de descubrir. ¿Qué es lo que ahora quieres que yo haga? Hasta ese momento viene esa pregunta, no antes. Hasta ese momento. Para entonces quizás ya hayan pasado 30, 40 minutos, más o menos. ¿Sí? Con esto que estoy descubriendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Ya estamos en una dinámica de otro nivel y de poder discernir a dónde me va a llevar lo que estoy descubriendo de la palabra de Dios. Hablo concretamente de este evangelio. Por eso esta parte de la oración o de la oratio le llamamos el lugar de respuesta, porque aquí Dios está esperando una respuesta. Por eso es la pregunta que tienes que hacer, porque en esa dinámica de diálogo y de oración, con esa sola pregunta, tú vas a descubrir dentro de ti, tu conciencia te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y esa es la respuesta que tú tienes que darle a Dios. Y es ahí donde vamos a pasar a la siguiente etapa, que le llamamos de discernimiento o de contemplación. Y ahí va 5 o 6 preguntas más.
Ya que en esa etapa de oración, con esa pregunta, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y ya empiezas como que a tocar, como que a ver, a intuir por dónde va la respuesta que tienes que dar, viene esta parte importante que es la de contemplación o de discernimiento, para no quedarnos quizás con una connotación de idea de contemplación, así como que, ¿verdad? Sino contemplar es estar observando de manera activa las respuestas que estoy encontrando, lo que Dios me está diciendo o me está invitando a descubrir. Y ahora vamos a discernirlo, vamos a resquebrajarlo para sacarle más jugo. Ya entramos a otro nivel más profundo de reflexión con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las actitudes de Jesús o de algún personaje que Dios me está invitando a imitar? Ahí está la pregunta. Regrésale para que la vuelvas a escuchar. Inmediatamente después de esa vienen otras preguntas que te puedes hacer y te van a ayudar. Esto, Señor, que descubro, ¿a qué actitud nueva me está llevando a tener en relación conmigo mismo? En relación conmigo mismo. Segunda, esto que descubro, ¿a qué actitud nueva me está llevando en relación con mi familia? Esto que descubro, ¿a qué actitud nueva me está llevando en relación con mi negocio o trabajo o ambos? Y finalmente, esto que descubro, ¿a qué actitudes, más bien en plural, actitudes nuevas me está llevando en relación contigo, Dios? Y ahí te tienes que quedar en ese silencio, en esa contemplación, discernimiento, repitiéndote esas preguntas internamente para que si ya Dios desde el principio está operando, por supuesto que en este momento Dios está haciendo un trabajo mucho más especial, siempre y cuando tengas esa apertura interna para que Dios trabaje dentro de ti. ¿Ok? Para eso es el método y la técnica, porque es una manera de estar abriendo con puertas, con puertas, con puertas, por la misma dinámica que yo entiendo humana de resistencia, de violencia interna, de bloqueo, de autosuficiencia, de egoísmo, de egolatría. Y si quieres completa la lista, pero ahí está dentro de nosotros esa fuerza interna de nuestra debilidad humana con la cual nos vamos a enfrentar en el paso uno. Por eso es importante la invocación al Espíritu Santo, que nos ayude porque humanamente somos seres limitados. Porque si te crees la última coca en el desierto, el único gallo en el gallinero, o el único pavo real en el mundo de los pavos, ¿sí? Pues yo creo que Dios hoy te puede decir algo al respecto, si es que hay eso, ¿sí? Y de alguna manera todos tenemos un poquito de eso, del yo-yo. Entonces, pero el método, la técnica te permite ir aflojándote, flojito y cooperando, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, ¿ok? Y finalmente, eh, ¿cuál es, Señor, a lo que me estás invitando? Y ahora es, Señor, yo me comprometo, ahora sí, la respuesta definitiva es tuya. Yo me comprometo, en base a lo que tú me estás diciendo, a estas acciones concretas. Concretas. Nada de cosas, de hecho el método dudo que
nos lleve a un final así, típica respuesta barata, donde no hay un discernimiento ni una meditación ni una oración, portarme bien. Eso es muy genérico. Entonces, en esta parte del coaching espiritual, vamos a llamarla así, no hay genéricos. Hay concretas respuestas de parte mía para con Dios. ¿En base a qué? A lo que acabo yo de descubrir en la lectura, en la meditación, en la oración y en la contemplación, discernimiento. Ya estoy con bastante claridad a lo que la lectura me está invitando para poder pasar a una acción concreta, a un compromiso concreto y por qué no escribirlo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, en el siguiente video, en la parte 3 de este paquete, voy a darte ahora, para que ya entres de lleno a tu lectura, digo, si no lo has hecho, esto que te voy a dar en la parte 3 te va a ayudar mucho a lo que llamo el contexto tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, para que esto que vas a hacer de leer la Biblia tenga el contexto y puedas comprender, ¿a qué se está refiriendo qué en lo que se está narrando en la Sagrada Escritura? Entonces, nos vemos en el video 3 para el contexto y finalmente compartirte ya mi reflexión personal de lo que a mí, de manera muy personal, voy a compartirte algo, obviamente, aplicando esto, qué es lo que yo descubro, eh, y es una manera también de ser solidario en mi fe, en mi discernimiento del día de hoy, Jueves Santo. Nos vemos en la tercera parte.